Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos al tercer y último módulo de nuestro seminario. Le doy la bienvenida a la profesora Fernanda Molina. Ella es fisioterapeuta egresada de la Universidad del Rosario y magíster en neurorehabilitación de la Universidad Autónoma de Manizales. Entonces, bienvenida, Doc. Eh, Muchísimas gracias a todos por estar participando. Al final de la sesión les vamos a estar indicando que a sus correos va a estar llegando la invitación para la graduación, que es donde se va a hacer la entrega de diplomas. Hay personas que están a nivel nacional, entonces el diploma se va a hacer llegar pues vía virtual. Las personas que están acá en Bogotá se les va a hacer una invitación a la conmemoración del Día de la Esclerosis Múltiple, que será el 28 de mayo, para que pues nos acompañen en este evento y puedan reclamar su diploma. Muchísimas gracias. Doc, tienes el micrófono apagado. ¿Me escuchan? Sí, señora, ya. Vale, muchas gracias. ¿Me confirmas, por favor, si ya pueden ver la presentación? Sí, señora. Bueno, buenas tardes para todos. Pues es un gusto poder estar aquí acompañándoles y pues contribuir en todo lo que es pues la apropiación del conocimiento y más sobre la esclerosis múltiple. Antes que nada, pues vamos a hacer una pequeña actividad donde quisiera saber cuáles son sus percepciones y conceptos respecto a unas pequeñas preguntitas que les voy a realizar. Entonces, me gustaría que escanearan este código QR, por favor, y me avisan para poder darles la indicación. Profe, si quieres puedes darle a la siguiente diapositiva, que no se ve el QR, están como en la presentación, la primera hoja. ¿Ya, ya está la siguiente? No, no, señora. Nada, espérame a ver. Ya, ahí ya Ahí está. sí, Sí, ok. señora. ¿Quieren, por favor? Entonces, por favor, me avisan si ya pueden ver las preguntas. Sí, señora, yo ya pude ingresar. Listo, entonces en la primera pregunta aparece qué es neurorehabilitación en esclerosis múltiple, entonces me gustaría que con una palabra me pudieran dar su perspectiva de qué es la neurorehabilitación en esclerosis múltiple. Por aquí ya alguien escribió calidad de vida, funcionabilidad y autonomía. Ok, ¿alguien más? Aparte de calidad de vida, funcionabilidad y autonomía. Vamos a darles 2 minuticos para seguir con la siguiente pregunta. Mejoramiento. Ok.
Adaptación, ok. Bueno, digamos que aquí tenemos algunas respuestas, que es funcionabilidad, autonomía, adaptación, mejoramiento y de calidad de vida. Bueno, digamos que todas estas palabras hacen parte de la neurorehabilitación, pero más allá de generar una funcionalidad, una autonomía, una adaptación de ese paciente, ¿cierto? Mejorar la calidad de vida y mejorar su función motora. Digamos que en neurorehabilitación, bueno, aquí tenemos otra que es fortalecimiento, fortalecer procesos. Se tiene como el mito o la perspectiva de algunas personas que en neurorehabilitación, valga la redundancia, se rehabilitan músculos y lo que realmente hacemos es rehabilitar cerebros, ¿cierto? Bajo la concepción de la neuroplasticidad, eh, digamos que hay un proceso neuroplástico a nivel cerebral, lo cual provoca que a partir de diferentes técnicas y a partir de la neurofisiología podemos adaptar diferentes movimientos y diferentes técnicas para generar una mejor calidad de vida, como alguno de ustedes lo puso. Ahora bien, a partir de la neurorehabilitación, no quiere decir que la persona ya no tenga su proceso patológico, sino que vamos a adaptarnos y hacer el cerebro neuroplástico para que se adapte a nuevas condiciones y pues tenga así una calidad de vida. Vamos a responder la siguiente pregunta, por favor. Entonces la pregunta dice, ¿qué procesos se deben tener en cuenta en la neurorehabilitación en esclerosis múltiple? Ok, esclerosis, ok. Movilidad, ok. Emocionales, físicos y cognitivos, muy importante, ok. Rehabilitación cognitiva, ¿alguien más?
Bueno, digamos que aquí es importante tener en cuenta, como bien ustedes pusieron rehabilitación cognitiva, movilidad, discapacidad, antecedentes emocionales y cognitivos, tipo de esclerosis. Bueno, digamos que para hacer una correcta neurorehabilitación, claramente hay que tener en cuenta estos aspectos que ustedes acaban de nombrar. Sin embargo, digamos que no hay que dejar pasar por alto el tema de las fases en las cuales está nuestro paciente. Y pues digamos que como ustedes ya saben, cuando él está en la esclerosis múltiple remitente recurrente, ¿cierto? Que más o menos está casi que más del 85% de los pacientes cursan por esta fase. Em, digamos que podemos tener diferentes pacientes en las otras fases. Entonces es importante, pues, inicialmente hacer claramente una valoración, pero tener en cuenta la fase en la cual se encuentra el paciente, para así, pues digamos que determinar los objetivos que vamos a plantearnos a corto, a mediano y a largo plazo y que estos objetivos se puedan cumplir de acuerdo a esas fases. Cabe la aclaración que, digamos que en este tipo de pacientes, digamos que los objetivos tienen que ser reales, porque como ya sabemos, esas fases hacen que fluctúen y su sintomatología fluctúe pues a medida que pasa el tiempo. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿La espasticidad se puede rehabilitar? ¿Y mejorar la función? Dice alguien. ¿Alguien más? Digamos que en esta pregunta me gustaría más que ver cómo lo que escriben, escucharlos sobre su opinión si la espasticidad se puede rehabilitar. Me gustaría escucharlos. ¿Creen que la fisioterapia y la neurorehabilitación puede rehabilitar la espasticidad en un paciente con esclerosis múltiple? Yo te ayudo, profe. Si Muchas gracias. quieres, Claudia Quintero, Claro que sí. que no está por ahí, Mayra Jiménez, Mayra Jiménez. Si quieres, Mayra, puedes abrir el micrófono y dar respuesta a la pregunta. Dice que sí puede responder por el chat. Dale, que responde y tú me podrías, por favor, ayudar ahí Ujú, sí, diciendo señora. su respuesta, por favor. Sí, Mayra, puedes escribir tu respuesta por el chat. Tenemos respuesta de Eligia Vilandia, dice medicamentos, aparatos ortopédicos y terapia. Ok, Jueli dice se puede rehabilitar, pero no tiene cura. ok.
Bueno, por acá hay otra persona, Nicole Castillo. Mayra dice, en mi opinión, sí se puede rehabilitar desde la fisioterapia. Se cuenta con diversas estrategias, la cual gradualmente ayudan y favorecen a los pacientes a tratar su condición. Ok. ¿Alguien más que de pronto quiera participar? Claudia Quintero dice, depende del inicio de la espasticidad. Ok, Ya es al inicio se puede mejorar. Y si ya es si ya es avanzado, no. vale. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, digamos que para dar respuesta a esa pregunta, digamos que en neurorehabilitación, digamos que hay diferentes, digamos que estudios y de acuerdo a la praxis profesional, donde indican que lo que es no hay modulación del tono. Es decir, yo puedo tener diferentes estrategias terapéuticas, ¿cierto? Que me pueden ayudar a adaptar diferentes actividades funcionales trabajando y manejando esa espasticidad, lo cual no quiere decir que yo por medio de alguna técnica o algún ejercicio terapéutico yo quite la espasticidad de un paciente, porque si bien sabemos, la espasticidad se da por una hiperexcitación del reflejo, ¿cierto? Del arco reflejo. Es una lesión de motoneurona superior. ¿Qué significa eso? Que la lesión está a nivel cortical y después de que se da a nivel cortical hasta la médula, lo cual cualquier estrategia que tenemos o cualquier técnica que apliquemos no es suficiente para que quitemos esa hiperexcitación. Ahora bien, lo que sí podemos es, por medio de diferentes estrategias terapéuticas, y depende del nivel de espasticidad, pues porque digamos que en la rehabilitación y desde la fisioterapia, antes de claramente realizar nuestros objetivos, necesitamos hacer una evaluación específica de la condición de salud de nuestro paciente y de acuerdo a esa evaluación claramente objetiva, aplicando diferentes escalas, podemos determinar cuál es el nivel de espasticidad de este paciente. Independientemente del nivel de espasticidad que tenga el paciente, nosotros desde nuestro quehacer profesional no vamos a quitar la espasticidad, pero sí podemos hacer, o sea, es decir, no podemos modular el tono, pero lo que sí podemos hacer es aplicar diferentes estrategias terapéuticas para que la persona empiece su control motor, sus habilidades motoras, manejando su espasticidad, porque no podemos hacer un plan de tratamiento o de intervención fisioterapéutica aislando la espasticidad y por otro lado los objetivos de intervención, porque van de la mano. Tenemos que aprender a hacer un reaprendizaje motor para que esta persona que tenga o en condición de esclerosis múltiple pueda tener una mejor calidad de vida y una mejor función motora. Entonces, bueno, ahí están viendo bien la presentación. Sí, señora. Vale. Muchas gracias. Entonces, una cosa importante es el impacto directo en la movilidad que transforma la calidad de vida de la calidad de vida diaria de una persona que tiene esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque pues digamos que a pesar de que se presentan diferentes alteraciones, ¿cierto? Y diferentes síntomas a lo largo de esas fases y a lo largo pues de su vida, una de las cosas que más se ven afectadas es la movilidad y su función motora. Ahí es cuando la rehabilitación es vital pues para el desarrollo de sus funciones. Es por eso que entra la neurorehabilitación y hay que tenerlo en cuenta desde las fases primarias, dependiendo de la fase donde se encuentra mi paciente, y determinando objetivos. Es por eso que más allá del movimiento, porque pues digamos que de pronto al determinar los objetivos de intervención de un paciente, ¿cierto? Si yo veo que tiene muchas limitaciones en la actividad, ¿cierto? Y tiene muchas alteraciones, de pronto más en lo estructural y en la funcionalidad del paciente, yo tengo que tener en cuenta varios aspectos, que no tengo solamente al paciente como una persona, sino que ese paciente conlleva múltiples ámbitos en los cuales yo tengo que trabajar.
¿sí? Uno de ellos es que antes de iniciar mi proceso de rehabilitación, yo tengo que tener en cuenta el proceso interprofesional o interdisciplinar, porque digamos que si yo hago un trabajo en equipo, en este caso con psicología, necesito también un bienestar psicológico. ¿Y cómo es el bienestar? Ese bienestar psicológico va a en mis objetivos de intervención netamente desde fisioterapia, porque el tema de la motivación, estos pacientes cursan, muchos de ellos con depresión, claramente cuando la enfermedad tiene sus picos, cuando entonces es algo muy importante que hay que tener en cuenta y hay que trabajarlo de manera conjunta con el psicólogo y con el neuropsicólogo, ya que nos va a dar pautas esenciales de cómo podemos trabajar, por ejemplo, el tema de la frustración, que es muy importante en el proceso de rehabilitación con nosotros, porque si bien tenemos unos objetivos claros, dependiendo del tiempo que determinemos, puede que en ese tiempo los pacientes se frustren. Y no es por la tarea que coloquemos, sino pues claramente por la condición de salud en la que se encuentra y claro, porque pues lleva un proceso psicológico bastante importante que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Em, Otra cosa que hay que tener en cuenta es la reducción del dolor. Si bien nosotros como fisioterapeutas o como neurorehabilitadores no vamos a eliminar completamente el dolor, es un factor importante en nuestro proceso de rehabilitación, ¿cierto? Y más allá de las implicaciones que requiere esta patología, si no vamos a utilizar diferentes técnicas que a lo mejor en compañía de otras estrategias y nuestros objetivos de intervención nos van a ayudar pues a progresar nuestras estrategias de intervención y así cumplir nuestros objetivos de manera, valga la redundancia, objetiva y que no se queden en un objetivo que no se va a cumplir ni a corto ni a largo plazo. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es la funcionalidad diaria. Si bien el trabajo interdisciplinar también con terapia ocupacional es muy importante. De hecho, la mayoría de pacientes que han presentado la prevalencia de los pacientes con esclerosis múltiple cada vez son más jóvenes, lo cual les va a repercutir pues claramente en sus actividades de la vida diaria. Pensemos en actividades cotidianas de autocuidado como vestirse, caminar, subir, bajar escaleras y también cómo está afectando en sus actividades laborales o de ocio, ¿cierto? Que es algo que tenemos que tener en cuenta, porque si bien la neurorehabilitación está basada en el paciente, tenemos que tener en cuenta pues estos ámbitos y estas esferas que son importantes en la rehabilitación, porque a lo mejor lo que quiere el objetivo del paciente es diferente al de nosotros. Entonces hay que determinar a qué se dedica el paciente, ¿cierto? Y cómo podemos incluir dentro de nuestro plan de intervención, cómo tratar de que vuelva a sus actividades, ¿cierto? Claramente de nuestro, eh, digamos que nuestro pilar de estudio, que es el movimiento corporal humano. Otra cosa muy importante es que muchos de nuestros pacientes en el proceso de rehabilitación, eh, digamos que pierden un poco de autonomía en términos del empoderamiento que tienen con su proceso de rehabilitación. Es decir, digamos que una persona con el diagnóstico como tal tiene como tendencia a que, pues cuando está bien, digamos que no necesito rehabilitarme, pero cuando tengo esos picos o esas fluctuaciones, o dependiendo si estoy cambiando de fase en la esclerosis múltiple, ahí sí es cuando la necesito. Y lo ideal es, digamos que empoderar al paciente y su manejo autónomo de que tiene que hacer una rehabilitación constante, ¿cierto? Porque pues digamos que lo que sucede en esta patología es que fluctúa un montón. Entonces lo que hay que tener en cuenta es ese manejo desde psicología y empoderar nosotros al paciente de la importancia de su rehabilitación, obviamente en compañía del profesional y de manera autónoma. Entonces, más allá de la mejora física, digamos que también tiene que haber digamos que un aspecto psicológico y neuropsicológico importante para que nuestro quehacer y nuestra intervención en estos pacientes sea efectivo. Si no lo hacemos de esta manera,
puede que empecemos a tener retrocesos en el proceso de rehabilitación. Y digamos que hago énfasis en esto a pesar de que no es, digamos que mi pilar de estudios, y es importante que tengamos en cuenta las diferentes disciplinas para hacer un tratamiento objetivo y real. Aquí estoy hablando no solamente de psicología, neuropsicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, que nos permiten hacer una rehabilitación completa en estos pacientes. Digamos que es importante tener en cuenta, antes de tener, digamos que nuestros objetivos, la evidencia científica y del por qué estamos realizando lo que estamos realizando, ¿cierto? Hay que tener en cuenta los estudios más recientes de los últimos 5 años, ¿cierto? Y tener en cuenta qué estrategias terapéuticas son las más efectivas y cuáles no. Porque pues digamos que más allá de la fisioterapia convencional, que no estoy diciendo que no se deba hacer, sino que digamos que debemos ir en compañía de la evidencia científica. ¿Qué nos dicen los últimos estudios, los ensayos clínicos aleatorizados, las revisiones sistemáticas sobre qué debemos hacer en un paciente con una esclerosis múltiple de acuerdo pues, a las fases en las cuales se encuentra, ¿cierto? De acuerdo, digamos que a una recopilación de todos estos estudios científicos me dice que el 75% mejora la funcionalidad de estos pacientes, ¿cierto? Si tienen una rehabilitación regular, que el 60% de ellos reducen la fatiga en programas de ejercicio adaptado. Cuando hablo de adaptado es la prescripción del ejercicio físico acorde a la condición de salud individualizada. Porque si bien yo puedo tener una cantidad, no sé, 5 personas con esclerosis múltiple, cada una está en una fase diferente y se comporta de manera diferente. Por eso tenemos que hacer, en este caso, una prescripción del ejercicio eh, específica e individualizada, lo cual me va a permitir lograr objetivos a largo plazo. Y el 50% de ellos reduce el riesgo de caída. Uno de los aspectos importantes que hay que tener en cuenta y que hay que trabajar constantemente en los pacientes es el balance y el equilibrio. Y a partir de ello, pues digamos que yo voy a tener otros objetivos, ya como la marcha y locomoción y diferentes actividades, pero si yo no desde un principio, desde una fase temprana o aguda, no empiezo a trabajar estas condiciones, pues digamos que es un paciente que a futuro va a tener complicaciones en su independencia y va a tener limitaciones en sus diferentes actividades, más allá de las, digamos que las lesiones como tal estructurales que tenga, a futuro me va a tener complicaciones y es un paciente que va a fluctuar en cuanto a la eficiencia de su tratamiento. Digamos que aquí les estoy colocando algunos artículos y solamente para mostrarles que si bien la fisioterapia aún se maneja de manera convencional, digamos que es importante utilizar nuevas estrategias que se están abordando y que realmente tiene efectos comprobados bajo altos niveles de evidencia, ¿cierto? Y que yo puedo no dejar la terapia convencional. Estoy hablando de la terapia convencional solamente hablando de ejercicio terapéutico, el uso de algunas estrategias convencionales, sino yo puedo hacer una mezcla de estas intervenciones fisioterapéuticas en estos pacientes. Ahora bien, hay que tener en cuenta en que estos pacientes, como bien ya les venía indicando, cada vez son más jóvenes. Entonces, las nuevas tecnologías, las nuevas estrategias de intervención las podemos mezclar de manera que me generen un efecto de pronto a largo plazo y con mayor eficiencia. Entonces, una vez yo realizo la evaluación inicial, pues yo determino cuáles serían las estrategias de intervención más acertadas para mi paciente, ¿sí? Y voy a determinar eh, pues digamos que cuáles son mis objetivos de acuerdo a las estrategias de intervención. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Permítame un segundito, que se me va a descargar el computador. Permítame un segundo, por favor.
Bueno, qué pena con ustedes. Bueno, una vez yo tengo mis estrategias, una vez determinadas, les estoy mostrando este cuadro, ¿cierto? Básicamente este cuadro me muestra, eh, digamos que el tipo de tratamiento que yo debo tener en cuenta a nivel de neurorehabilitación, ¿cierto? Con los diferentes objetivos. Entonces, pues en cada columna yo tengo el manejo de la marcha, el trabajo del balance y la coordinación, el manejo de la fatiga, el manejo de la espasticidad y pues digamos que otras cosas que se ven alteradas en estos pacientes como la disfagia, ¿cierto? De pronto la alteración cognitiva, ¿cierto? Porque yo también tengo que hacer una rehabilitación cognitiva por más de que mi paciente no tenga ninguna condición o altere alguna función ejecutiva que pueda intervenir en mi proceso de rehabilitación. Entonces, si ustedes se fijan en el trabajo y el manejo de la marcha, pues digamos que estamos tratando de un entrenamiento físico, ¿cierto? También la hidroterapia, trabajo neuromuscular propioceptivo, que es otra de las estrategias importantes. Eh, digamos que el reaprendizaje motor, ¿cierto? Digamos que en el reaprendizaje motor yo lo que tengo en cuenta es realizar nuevas tareas desde cero, iniciando un nuevo proceso de nuevas conexiones a partir de la neuroplasticidad y generando en mi paciente nuevas conexiones neuronales que permita que reaprenda diferentes actividades y funciones que a lo mejor se ha venido deteriorando, pues digamos que por la patología en sí, pero que yo puedo reaprender y puedo modificar a lo largo del tiempo. Digamos que aquí hay un proceso de la hipoterapia. No sé si todos saben qué es la hipoterapia. Si no lo saben, la hipoterapia es el trabajo del fisioterapeuta, ¿cierto? Donde el paciente está por medio de un caballo y eso tiene unos principios básicos y pues digamos que trabajamos diferentes objetivos. Sin embargo, la hipoterapia, lo que más trabaja aquí, bien sea o el trabajo de la marcha, el balance y coordinación, pero pues digamos que aún faltan estudios clínicos que me certifiquen que la hipoterapia realmente tiene efectividad en lograr objetivos terapéuticos. Digamos que estamos en eso, pero pues digamos que hay algunos indicios que la hipoterapia tiene algún efecto en estos pacientes. Estimulación transcraneal, de hecho, es una estrategia muy interesante que se está aplicando. Eh, digamos que la estimulación transcraneal lo que hacen es por medio, una vez se aplica la estimulación transcraneal por medio de resonancia magnética funcional, donde lo que miramos es cuáles son las áreas cerebrales que se activan una vez yo hago esa estimulación y luego lo combinamos con neurorehabilitación. Es decir, yo hago la estimulación transcraneal, aplico una especie de como de casco para que me entiendan, y hago una estimulación en diferentes áreas, pues digamos que lo que más se usa es en áreas, en el lóbulo frontal, ¿sí? Área motora, también en el área 1, 2, 3 de Brodmann, que es la área sensoriomotor. ¿Por qué? Porque me permiten, una vez yo hago esta estimulación, pasar a fisioterapia, a hacer la neurorehabilitación y se ha evidenciado diferentes estudios donde una vez yo aplico la estimulación transcraneal y aplico fisioterapia o diferentes estrategias terapéuticas, voy a generar mejoría en estos pacientes. Entonces, digamos que si bien aquí lo pueden ver ustedes como manejo de la fatiga y de la disfagia, y de la rehabilitación cognitiva se han dado cuenta que, de hecho, cuando lo combino con fisioterapia, tengo resultados un poco más efectivos, ya que no solamente estoy haciendo una estimulación a nivel de ciertas áreas a nivel cortical, sino que con el ejercicio y el manejo de la neuroplasticidad puedo generar mejores resultados. Digamos que aquí hay una muy importante que es lo que yo les hablaba de la espasticidad. La espasticidad, nosotros como rehabilitadores, como les venía indicando anteriormente, no le damos un tratamiento y no es que la quitemos. Digamos que bajo un manejo médico, bien sea con toxina botulínica, ¿cierto? O con una bomba de baclofen, digamos que hoy en día se utiliza un poco más la toxina botulínica, pero dependiendo las dosis que se le apliquen al paciente, yo puedo empezar a trabajar con diferentes estrategias y técnicas de rehabilitación para tratar de
aplicar diferentes objetivos por medio del manejo de la espasticidad. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque una vez el paciente, digamos que termine como esa ventana terapéutica de la toxina botulínica o la bomba de baclofen y y mi sesión de fisioterapia o de mi intervención, pues el paciente vuelve otra vez a su estadio de la espasticidad. No quiere decir que una vez aplicada nuestra terapia, pues para que me entiendan, nuestra intervención, el paciente sale y ya no tiene la espasticidad. Digamos que es algo en que el paciente va a tener a lo largo de su vida, pero que sí podemos aprender a que el paciente puede manejarla y así generar su función motora, ¿cierto? Y realizar diferentes actividades por medio, pues, del manejo de la espasticidad, más no fluctúa, más no le damos, no lo modulamos, para que me entiendan. Realidad virtual, que ahorita vamos a hablar de ella. De hecho, la realidad virtual, eh, pues, tiene sus pros y sus contras. Sin embargo, en esclerosis múltiple se han estudiado diferentes juegos en los cuales me permiten hacer entrenamiento de marcha, hacer entrenamiento del balance y la coordinación. Y de hecho también, aquí no está, pero hay en los últimos estudios donde me está trabajando funciones ejecutivas y rehabilitación cognitiva. ¿Por qué? Porque yo necesito trabajar a lo mejor esas funciones ejecutivas en mi paciente para que mejore otras. A lo mejor mi paciente no es consciente, uno lo que no siente no lo mueve. Entonces, es importante también hacer un trabajo cognitivo para que nuevamente combinemos la parte cognitiva con la parte motora, que van muy de la mano. El trabajo con robótica y exoesqueletos también lo vamos a hablar ahorita más adelante. De hecho, no solamente en el tratamiento, en el entrenamiento de marcha, sino también con otros objetivos específicos. El uso de ortesis, si bien no es que nosotras vayamos, digamos que a generar algo con las órtesis, lo que sí hacemos es el trabajo por medio de las órtesis que ya han sido prescritas, hacer un reaprendizaje motor. Muchos de nuestros pacientes tienen alteraciones a nivel estructural que claramente genera limitaciones en su movilidad, en la marcha, lo que pues impide una independencia. Entonces el uso de las órtesis aquí es vital y es importante incluirlas dentro de nuestro plan de trabajo de entrenamiento. Lo que les venía indicando de la terapia ocupacional es vital dentro de un proceso interdisciplinar. Y aquí hay otras plataformas que si bien y de pronto algunas tecnologías que a lo mejor de pronto no todos tenemos acceso a ellas, ¿cierto? Pero podemos manejarlo. Hoy en día hay diferentes estrategias, incluso por medio del celular, los cuales me permiten realizar un entrenamiento, ¿cierto? Y una intervención a mi paciente un poco más efectiva, sin necesidad, pues, de tener grandes recursos, porque digamos que esa es otro aspecto que hay que tener en cuenta en los pacientes, que más allá de que yo tenga o no acceso, o si yo tengo una barrera en cuanto al acceso de si tengo prioridad en acceder a este tipo de terapias que a lo mejor son de alta tecnología, eso no quiere decir que los pacientes que de pronto no tengan ese acceso, pues no puedan tener una rehabilitación de este tipo. Van a ver que hay diferentes estrategias, de pronto un poco más coloquiales para que yo pueda intervenir a un paciente sin necesidad pues, de acceder, pues digamos, a grandes tecnologías. Sí, digamos, pues claramente yo estoy hablando de un exoesqueleto que es por medio de robótica, pues digamos que sí implicaría pues en tener acceso a estas tecnologías, pero hay otras en las que yo puedo manejar de manera un poco más fácil. Entonces, cuando yo hablo de la realidad virtual, de pronto hay que tener en cuenta varios aspectos, que yo tengo que tener un feedback sensorial o una retroalimentación. ¿A qué me refiero con el feedback? Cuando estamos en realidad virtual, no sé si todos han tenido la oportunidad de tener una rehabilitación por medio de esta estrategia. El Exergaming es una estrategia donde yo aplico dual tasking. Dual tasking, ¿qué significa eso? Que yo aplico dos actividades motoras al mismo tiempo. Y esto va a depender de la atención y la velocidad de procesamiento que tenga mi paciente al realizar la actividad. El Exergaming me permite por medio de diferentes consolas, bien sea como Xbox, el Switch,
¿cierto? Incluso PlayStation me permite acceder a una rehabilitación un poco más innovadora, ¿cierto? Y me permite atacar diferentes objetivos de tratamiento dependiendo de lo que yo esté buscando en mi paciente, ¿cierto? Y aquí hago la acotación, algo muy importante que es generar objetivos SMART. Un objetivo SMART quiere decir que es específico, que es medible, que es real y que va determinado en el tiempo. Por eso es importante que yo desde un principio, cuando hablo de que sea real, es que yo pueda cumplirlo en determinado tiempo, porque a lo mejor a veces damos expectativas a los pacientes que a lo mejor no se van a cumplir o a lo mejor sí. Entonces es por eso que en nuestro plan de intervención necesitamos tener objetivos específicos determinados a cualquier aspecto clínico que queramos mejorar, ¿cierto? Con un determinado tiempo y que sea medible. Cuando yo hago mi evaluación por parte de fisioterapia, yo voy a evaluar diferentes categorías en las cuales yo voy a priorizar y voy a determinar en cuánto tiempo podría yo, dependiendo de las estrategias de intervención que yo determine, eh, pues si los voy a cumplir o no. Uno, eso. Entonces, una vez yo determine qué tipo de exergaming tengo, es decir, si yo voy a aplicar PlayStation, si voy a aplicar Xbox o Nintendo Switch, yo tengo que determinar cuál es la dual tasking, es decir, cuál es la actividad dual que voy a realizar con un objetivo específico. Es decir, no es colocarle un juego cualquiera al paciente porque sí, sino yo hoy necesito determinar cuáles son mis objetivos terapéuticos con determinado juego. Ahora bien, una vez yo necesito entender si la atención de mi paciente está hacia el juego y cuál es la velocidad de procesamiento. Porque si yo entiendo la velocidad de procesamiento de mi paciente, voy a entender si las funciones motoras que yo quiero que él ejecute o funciones cognitivas o sensoriales se van a realizar o no. Dependiendo de la fase en la cual yo me, pues obviamente con mi paciente voy a determinar cuáles son esos objetivos. Y probablemente en una fase más aguda, pues obviamente las actividades duales, pues digamos que no van a ser las más adecuadas, dependiendo de mi paciente. Una cosa que también me ayuda el exergaming es la fatiga y la motivación. En cuanto a la motivación, porque pues hoy en día hay diversos juegos con el único objetivo que es terapéutico. Es decir, por ejemplo, si mi objetivo es mejorar el balance y coordinación en mi paciente, por ejemplo, hay un juego que está el avatar, ¿cierto? De surf, está haciendo surfing, y lo que estoy buscando en mi paciente es que tenga equilibrio, que tenga su centro de gravedad dentro de la base de sustentación, que tenga unos límites de estabilidad, que tenga un control postural, que tenga una alineación postural. Entonces ahí yo me voy a dar cuenta de cómo el paciente se encuentra claramente de acuerdo a la fase en la cual se encuentre, pero digamos que tenemos que tener en cuenta algo muy importante en el paciente y es el gasto energético que él tiene, ¿cierto? Porque esto me va a generar mayor fatiga, ¿sí? Y lo que permite la realidad virtual, bien sea inmersiva o no, porque hay diferentes tipos de realidad virtual. La inmersiva es cuando, como ven en la imagen, el paciente está bajo unos Googles y yo a partir de eso genero un videojuego y el paciente cree que está inmerso en el videojuego. Hay otro donde simplemente tengo diferentes aditamentos físicos donde el paciente pues mira un videojuego realizando las actividades que yo le voy direccionando realizando pues estas actividades. Eso sería la no inmersiva. Cuando yo estoy en una realidad virtual inmersiva, voy a hacer que mi paciente tenga motivación o no. Es decir, estos juegos están diseñados para que el paciente logre sus objetivos terapéuticos en tiempos más cortos, ¿cierto? Y pues digamos que la facilidad de frustración sea, pues digamos que diferente. Es decir, generalmente los juegos están diseñados con un nivel de complejidad. Eso no quiere decir que esos juegos no. Lo que digamos que por programación se está buscando es que mi paciente no se frustre de una manera anticipada.
porque si se frustran de una manera anticipada, pues el paciente no va a continuar, ¿cierto? Si se frustra, no va a creer que va a lograr ese objetivo y puede cogerle, digamos que cierta fobia a este tipo de juegos. Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta y es que hay que tener en cuenta todas las condiciones físicas de mi paciente. No solamente que tenga un diagnóstico de esclerosis múltiple, sino si de pronto si tiene comorbilidades que de pronto hagan que sea contraindicado para la realidad virtual. ¿Sí? Entonces, pues es algo que hay que tener en cuenta, pero de hecho, incluso con pacientes que tenemos también con vértigos periféricos, son muy efectivos con el trabajo de realidad virtual. Y pues lo más importante, que es la función motora. Digamos que hay diversos juegos, incluso hay juegos donde tienen que pasar, subir, bajar unos obstáculos, tienen que sobrepasar diferentes actividades, incluso en el agua. Incluso hoy también hay un juego que es solamente para actividades de la vida diaria, donde el paciente tiene que, no sé, llevar una ropa de algún lugar a otro y tienen que pasar diferentes obstáculos. Son actividades que pueden hacer en la vida diaria, pero que están inmersas en el juego, pero que me permite que el paciente trabaje mejor. ¿Por qué? De hecho, hay un juego que es por medio de Mirror Therapy, que es la terapia en espejo, donde permite que el paciente, una vez si lo está haciendo con la mano no dominante o con la mano dominante, para el paciente lo está haciendo con la mano que pronto no está afectada o con la mano que a lo mejor no funciona de una manera más adecuada. Entonces, lo que hacemos con estos videojuegos es, como para que me entiendan, es engañar al cerebro por medio de la neuroplasticidad, pero cuando nos fijamos, el paciente lo está haciendo realmente con su mano dominante o con la mano que está afectada, ¿cierto? O con el lado que está afectado, o con las extremidades que a lo mejor no están funcionando de la mejor manera, pero para el videojuego sí. Entonces permite que el paciente mejore su función motora, incluso a corto plazo, pero dependiendo claramente de la fase en la cual se encuentre. Más allá de eso, dentro de esa función motora hay algo muy importante que es el equilibrio y la marcha. Uno de los videojuegos también que hoy en día se está trabajando para el trabajo de la marcha en estos pacientes es entrenamiento de marcha en diferentes ambientes. Entonces van a haber pacientes donde están, por ejemplo, en la arena, otros pacientes donde están caminando en el agua, otros pacientes donde están en el pasto descalzos, perdón. Pero estos videojuegos funcionan bajo realidad virtual inmersiva. Es decir, que lo que hacemos es que literalmente, a pesar de que el paciente está inmerso en un videojuego por medio de estos Googles, hacemos que se quite las medias, que tenga una integración y un feedback sensorial para que el paciente empiece a hacer actividades y mejorar su función motora, ¿cierto? A través de la neuroplasticidad, pero sin dejar de lado el lado motor. O sea, integramos el aspecto sensorial con el aspecto motor. Y por último, eh, las actividades cognitivas. Si bien ustedes ven en la diapositiva que tengo tres aspectos importantes que hay que trabajar en la realidad virtual, y es la parte motora, la parte cognitiva y la parte sensorial. Tengo que estar esas tres de la mano para que yo realmente genere un objetivo real y pueda cumplirlo. Ahora bien, en el aspecto cognitivo tengo que tener en cuenta las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son ellas? El cálculo, la atención, incluso también la motivación eh, que requiere el paciente para, digamos que cumplir los retos que se le presentan en el videojuego. Entonces, aquí es cuando yo les hago la pregunta. ¿Será que una actividad cognitiva sí me puede ayudar a mejorar una actividad motora? No sé ustedes qué opinan, me gustaría escucharlos. De pronto, si me puedes ayudar, por favor. Yueli dice sí. Ok, ¿por qué? ¿Por qué creen que esa actividad cognitiva me puede mejorar una función motora?
Preguntémosle a John Rodríguez. Mónica Cruz dice, sí, porque la cognición hace que la función motora, eh, sí, porque la cognición hace que la función motora con mayor función, funcione con mayor funcionalidad. Joel dice, porque el cerebro da órdenes. Shirley Tatiana dice, por los estímulos cerebrales que hacen impulsos nerviosos y activan la parte motora. Ok, vale, muchas gracias. Bueno, hay algo que tener en cuenta aquí es que, de hecho, hay una técnica que fue determinada por Perfetti, que es terapia neurocognitiva, pero más allá de la estrategia terapéutica, es importante tener en cuenta que la cognición del paciente es fundamental para un desarrollo motor, para una función motora. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros pacientes, a pesar de que yo le haga un simple ejercicio activo, es decir, que no sé, por ejemplo, que flexione la mano con una mancuerna, algo básico como eso, yo tengo que tener en cuenta varias cosas. Uno, el tono muscular, que pues en este caso la espasticidad es un factor que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Dos, que muchos de nuestros pacientes no tienen una retroalimentación verbal, visual ni sensorial. Es decir, pues el terapeuta le pide al paciente que realice el movimiento, pero digamos que la atención del paciente está en otro lado. O sea, generalmente estos pacientes están pensando, uno, en que no lo van a lograr o pensando en otras cosas diferentes a su rehabilitación. Y realmente se ha comprobado por resonancia magnética funcional que la atención del paciente en lo que está haciendo, ¿cierto? Permite un feedback o una retroalimentación tanto kinestésica, es decir, del movimiento visual, sensorial y pues claramente ahí está la parte cognitiva. La atención es supremamente importante. A pesar de que nos parezca que es una función que a lo mejor no es tan esencial, en los procesos de neurorehabilitación son vitales. Una, la atención. El tema de la motivación es muy importante. Si yo tengo a mi paciente, pues digamos que atento, pero motivado también, y cuando hablo de motivación es mirar a qué punto voy a frustrar al paciente, porque muchas veces como terapeutas frustramos a los pacientes y el paciente, una vez el paciente se frustre, el paciente va a llegar con varias cosas. Uno, no va a querer realizar ningún proceso de rehabilitación. Dos, algo que sucede en los pacientes cuando se frustran, y lo hablo más desde el control motor y desde el movimiento, es que empiezan a aumentar el tono. Es decir, sus niveles de espasticidad empiezan a alterarse tanto que el paciente, como no lo logra, pues la espasticidad o aumentan el tono de una manera que pues hace que la realización de las diferentes actividades sea más compleja. Entonces, eso es muy importante. Otra función cognitiva que tenemos que tratar en estos pacientes, más allá del cálculo y el razonamiento, es la integración de la esterocepción, ¿cierto? O sea, la parte externa y la parte sensorial y otros aspectos como la grafestesia, la barognosia, es decir, me refiero como la capacidad de discriminar el peso de los objetos, la presión de los objetos, en cuanto a la parte sensorial, sí determinar que algo es puntudo y que algo es un poco más rugoso, las texturas. Digamos que estos aspectos son esenciales en términos de integración sensorial, porque si yo tengo una buena integración sensorial, pues probablemente yo voy a tener una buena función motora si tengo un buen feedback, porque si no lo tengo, pues va a ser muy difícil que el paciente logre esos objetivos a un corto o mediano plazo. Eso dependiendo de la condición de salud. Entonces aquí, para que se queden con que más allá de que yo tenga diferentes estrategias virtuales como el XR Gaming, pues yo puedo, digamos que incluso hay diferentes apps o aplicaciones en el celular disponibles para Android, para iPhone y diferentes plataformas, incluso gratis, que permiten que nuestros pacientes tengan la interacción con ese tipo de plataformas. Ahí es cuando yo les hablaba de que no necesariamente necesito uno grandes recursos para poder hacer diferentes actividades. Hay actividades de reaprendizaje motor, por ejemplo, por medio de un
diferentes juegos básicos, pero por medio de la realidad virtual que me permiten avanzar. Hay otros donde puedo utilizar los Googles, pongo mi celular y ya el paciente puede acceder a ese tipo de herramientas. Entonces, fíjense que son estrategias que aunque son novedosas, yo las puedo trabajar desde mi consultorio, no necesito, digamos que lugares de alta tecnología para poder hacer una buena intervención en estos pacientes. Bueno, otra cosa importante, y como les venía hablando en la diapositiva anterior, es que yo tengo que planear objetivos SMART. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque generalmente no se plantean objetivos SMART. Es decir, yo puedo decir, no sé, mejorar la fuerza, pero mejorar la fuerza no me dice nada. Ahora bien, yo tengo que mejorar la fuerza en mi paciente. Digamos que claramente al inicio yo hago una evaluación muy juiciosa, ¿cierto? De las categorías que a lo mejor están más afectadas en mi paciente, utilizo los test y medidas más adecuados y bajo esa evaluación que yo hago y bajo un diagnóstico fisioterapéutico, yo planeo unos objetivos SMART. ¿Qué significa un objetivo SMART? Como bien lo dije anteriormente, que sean específicos, que sean medibles, es decir, si yo lo medí inicialmente con X test o X escala, ¿cierto? Yo pueda hacer una reevaluación y pueda determinar si cumplí o no con ese objetivo, ¿cierto? Que sea real, es decir, que yo no voy a generar, por ejemplo, mejorar la espasticidad o quitar la espasticidad en un paciente. O sea, no es un objetivo real porque eso no va a suceder. Lo que sí podemos hacer es adaptar diferentes actividades funcionales manejándolo con la espasticidad que tiene el paciente. Claro, si tenemos una ayuda externa, porque, por ejemplo, le hayan aplicado toxina botulínica o una bomba de baclofen, pues claramente me va a facilitar el objetivo. Pero una vez acabe el efecto de esa bomba o de esa aplicación de toxina botulínica, pues el paciente va a volver a su tono inicial. Por eso es que más allá de que fluctuemos o cambiemos o modulemos el tono muscular, necesitamos enseñarle al paciente que puede hacer sus actividades con esa espasticidad y cómo podemos hacer que esa espasticidad no, digamos que no tanto que no se aumente, sino en diferentes actividades como que tiendan a empeorar, porque muchas veces la misma espasticidad hace que el paciente exacerbe otras cositas que a lo mejor no nos convienen en nuestro proceso de rehabilitación. Eso en cuanto a los objetivos SMART. Bueno, y la T que hablamos de tiempos. Yo necesito determinar los tiempos. ¿Qué pasa con estos pacientes? Que digamos que puede fluctuar. Puede que el paciente hoy esté bien, logre yo un objetivo, pero a futuro, digamos que los tiempos que yo me propuse para lograr X objetivo, de pronto ya no va a ser, no sé, en 2, 3 meses, sino a lo mejor a 6 meses, por la condición de mi paciente. Tenemos que tener en cuenta en rehabilitación es muy importante esas fases y cómo se comporta. Digamos que tendríamos que tener en cuenta unas curvas de cómo fluctúa esos síntomas en el paciente, porque pues mi paciente hoy puede estar perfecto y mañana tal vez no. Entonces, tenemos que, digamos que adaptar esos objetivos SMART a la condición de mi paciente. Oído, porque es muy importante esto, porque no todos los pacientes con esclerosis múltiple se comportan de la misma manera. Nos toca hacer, digamos que tratar de... Es muy difícil tener un solo paciente, ¿sí? Pero más allá de eso es individualizar nuestros objetivos para poder lograrlo, sino que queden como que nunca se logró, porque nuestras expectativas y nuestros tiempos pues variaron en el tiempo. Entonces es importante determinarlos. Optimizar el movimiento y las capacidades físicas, digamos que se tiene, digamos que la perspectiva de que siempre miramos como digamos que lo mal en mi paciente para mejorarlo. Y al contrario, lo que hay que hacer es determinar de pronto cuáles son esas cualidades físicas, esas cosas que a lo mejor el paciente tiene muy bien para potenciarlas y puedo mejorar otras cosas, porque siempre se tiene como el mito de que no, yo evalúo, miro lo malo y trabajo en lo malo, pero nunca miramos al paciente, a la persona en sí, como pues en diferentes aspectos y a lo mejor tiene cosas muy positivas que puedo trabajar en él. Por ejemplo, hay pacientes que a lo mejor su condición de salud, su funcionalidad está muy, muy limitada, pero la motivación de ese paciente tiene habilidades cognitivas muy buenas y a lo mejor nunca los vemos.
porque también aprendemos de diferente manera, ¿cierto? Es algo que hay que tener en cuenta en un proceso de rehabilitación. ¿Cómo aprende mi paciente? No todas las personas aprendemos igual. No lo mismo que a mí me guíen el movimiento, a lo mejor a otra persona no le gusta que lo toquen, sino mirar y tomar ejemplo de ese movimiento y hacer una retroalimentación visual. Hay otros de pronto que son más auditivos. Muchas veces no damos las órdenes correctas, sino lo que hacemos es confundir al paciente. Entonces el paciente realiza el movimiento de manera inadecuada, pues porque no le damos una orden pues adecuada, ¿cierto? El lenguaje en el que le hablo, y eso es muy importante, porque muchas veces hablamos o sea, con muchos tecnicismos que a lo mejor el paciente no tiene por qué saber. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Mirar al paciente, no solamente de sus limitaciones, desde sus restricciones, sino también desde las cualidades que tiene ese paciente para potenciar otras. El tema de reducir los síntomas, digamos que hay controversia en esto, porque no es que redujamos directamente los síntomas, ¿cierto? Sino que pongo aquí aliviar la espasticidad, porque en muchos de los artículos y de hecho de los objetivos que aparecen en las diferentes entidades de salud es esta, aliviar la espasticidad. Y nosotros no aliviamos la espasticidad, ya se los vengo explicando, ¿cierto? Reducir el dolor mediante técnicas específicas y adaptadas. El dolor, digamos que podemos determinarlo como algo subjetivo. Es decir, yo puedo tener un paciente que tenga un dolor de 9 sobre 10 y a pesar de que es subjetivo, yo no puedo mirar si a largo plazo lo mejore o no, porque en estos pacientes fluctúa de una manera dependiendo de la fase en la cual se encuentren. Entonces, digamos que aquí este tema de reducir síntomas y más con estos objetivos de aliviar la espasticidad, no son objetivos. Profe, ¿nos escucha? ¿Me están escuchando? Ahora sí ya. Ok. Les decía que me gustaría escucharlos en términos de que tenemos que buscar siempre actividades funcionales para nuestros pacientes. Me gustaría saber para ustedes qué es funcional. Si pueden de pronto abrir su micrófono o de pronto escribirlo en el chat. Me gustaría saber qué perspectiva tienen ustedes sobre funcional. Que algo sea una actividad funcional, por ejemplo, ¿qué significa? Dice actividades de la vida diaria. ¿Qué más? ¿Qué sería funcional? Buenas tardes. Bueno, yo digo que funcional es que pues que uno se pueda mover, que pueda trabajar. Bueno, Ok, bien. muchas gracias. ¿Qué otra cosa sería funcional? Dice ¿Alguien más que acciones o quiera? ayudas que permitan a los pacientes realizar actividades de la vida diaria, mejorando su independencia. Ok. Bueno, digamos que cuando hablamos de algo funcional,
o sea, no solamente estamos ligados a las actividades de la vida diaria, ¿cierto? Pero, por ejemplo, yo puedo mirar si una marcha, es decir, caminar, si es funcional o no. Cuando yo hablo de funcional, estoy determinando si estoy logrando el objetivo de esa acción. Es decir, levantar un, no sé, peinarme. Yo puedo peinarme de esta manera, ¿cierto? Pero funcional, ¿qué significaría? Uno, que cumpla el objetivo propio de la acción y dos, pues que no genere otras compensaciones o alteraciones en otros segmentos corporales que me generen alguna alteración o alguna lesión o alguna disfunción en otros segmentos corporales. Por eso es que hay que buscar actividades funcionales, ¿cierto? Pero digamos que yo podría determinar, bueno, digamos que yo tengo una persona con alguna alteración que tiene espasticidad y yo estoy, digamos que trabajando la flexión de hombro, pero a lo mejor no es funcional. ¿Por qué? Porque no logra el objetivo y porque a pesar de que intente hacer la flexión de hombro, está realizando compensaciones con otros segmentos corporales, porque empieza a compensar con la cadera, con la columna, con el otro hombro, bueno, diversos aspectos que lo hacen que no sea funcional. Entonces, por eso, como rehabilitadores y desde fisioterapia nos enfocamos más allá de que, claro, que sea funcional, pero que no repercute en otras estructuras, sino que logre su objetivo, así no sea un movimiento perfecto, pero funcional. Entonces, sí, pues digamos que doy claridad en eso y si no, pues digamos que al final, pues con mucho gusto, pues acepto las preguntas que se requieran. Una cosa que hay que tener en cuenta es que la fisioterapia y desde la rehabilitación es una intervención clave desde el diagnóstico. Es decir, desde que mi paciente es diagnosticado con esclerosis múltiple, la intervención del fisioterapeuta es muy importante, porque generalmente esperamos a que den el diagnóstico, pasa el tiempo, el paciente pasa por muchas fases y hasta ahí empieza, o sea, cuando vemos que el paciente tiene diferentes limitaciones, es cuando el paciente ahí sí recurre a rehabilitación y es cuando la ventana terapéutica pues se hace un poco más corta. Lo ideal sería es que una vez el paciente es diagnosticado, empiece con su proceso de rehabilitación. Obviamente los objetivos terapéuticos van a ser diferentes a lo largo de su proceso, eh, pero es importante hacerlo de una manera temprana. Digamos que para ampliar esa ventana terapéutica, para tener mejores resultados, para tener diversas estrategias de aplicación que se puedan aplicar en ese, en ese paciente y más allá de eso, porque podemos evitar, digamos que otras cosas o complicaciones a futuro, ¿sí? Más allá del diagnóstico, más que todo por las fases en las cuales se paciente. Lo ideal, lo ideal es que sea un enfoque completamente individualizado, o sea, como le vengo indicando, que sea individualizado sus objetivos y según las necesidades específicas de los pacientes, porque no todos los pacientes con esclerosis múltiple tienen las mismas necesidades. Y eso depende claramente de las fases, de las complicaciones, de las alteraciones motoras que tengan. Muchos de esos pacientes tienen comorbilidades, no necesariamente solamente tienen un diagnóstico de esclerosis múltiple, sino además de ello tienen diferentes comorbilidades que a lo mejor pueden intervenir en su proceso de rehabilitación. Entonces es que ahí es cuando hay que determinar que esos objetivos no solamente apunten, ¿cierto?, a la esclerosis múltiple, sino a las comorbilidades que me pueden, digamos que, cohibir en ciertas estrategias que yo aplico y más bien manejar el paciente de manera integral. A eso iba también. No solamente la rehabilitación debe estar indicada a las secuelas motoras que tenga este paciente, sino determinar el paciente de manera integral. Y cuando hablo de manera integral, es que tengo que mirar todos sus aspectos, no solamente desde la parte biológica y los aspectos que a lo mejor están alterados, sino de su contexto en el cual se desenvuelve, bien sea pues su trabajo, su vida familiar, su núcleo de apoyo, porque aquí la familia es de vital importancia en su proceso de rehabilitación, o pues su núcleo de apoyo no necesariamente puede ser la familia. Y más allá de estos aspectos, también ver al paciente de manera integral en cuanto
es decir, no solamente vamos a enfocar en la parte motora y neurológica, porque muchos de estos pacientes tienen alteraciones cardiorrespiratorias. Entonces yo tengo que tratar a mi paciente como tal, como un ser integral, y no solamente, o sea, nosotros no tratamos diagnósticos ni patologías, tratamos seres humanos, personas, y esas personas tienen un sinnúmero de ámbitos que hay que trabajar y de manera interdisciplinar. Digamos que algo muy importante aquí en la esclerosis múltiple es la prescripción del ejercicio. Digamos que no hay una prescripción exacta del ejercicio porque depende de la fase en la cual se encuentra el paciente. Lo que yo sí tengo que determinar, ¿cierto? Es que estos pacientes tienen un índice de fatiga muy alto, ¿cierto? Probablemente su capacidad aeróbica empieza a disminuir, ¿cierto? Eh, lo cual eso influye en otros procesos de rehabilitación. Es decir, si yo hago una prescripción del ejercicio en mi paciente, pero no tengo en cuenta su capacidad aeróbica, pues a lo mejor es un paciente que no va a lograr un objetivo. ¿Por qué? Porque no estoy teniéndolo en cuenta. Es decir, dentro de mi plan de intervención tengo que determinar el consumo máximo de oxígeno de estos pacientes, ¿cierto? Tengo que determinar hasta cuál es el pico donde yo los puedo llevar. Obviamente, según un análisis muy detallado, es cómo se comporta su frecuencia cardíaca, no solamente en reposo, sino también en la actividad. Y cuando digo actividad, no me refiero solamente a actividades aeróbicas como aquí la señora está haciendo cycling, sino en una simple actividad, no sé, de llevar y traer un objeto, de estar con un Ultravan o con algún objeto terapéutico, porque ahí yo puedo determinar, ¿cierto? Y hacer un análisis crítico de cómo es la condición de mi paciente y cómo puedo yo hacer una correcta prescripción del ejercicio de acuerdo a la condición del paciente. Recuerden que depende de la fase donde se encuentran estos pacientes, el gasto energético cada vez es mayor. Por ende, tengo que tener en cuenta que si tiene un consumo energético alto, pues tengo que mirar, ¿cierto? ¿Cómo voy a prescribir el ejercicio? Porque a lo mejor, a pesar de que de pronto este paciente esté, pues digamos que en contacto con nutrición y con especialistas, tengo que tenerlo en cuenta en el momento de la prescripción del ejercicio. ¿Sí? Entonces tiene que ser una prescripción del ejercicio adaptada a mi paciente, con la condición de salud de mi paciente, y no solamente enfocarme en ejercicios aeróbicos, porque claro, sí tengo que incluirlo, pero ahí va otra controversia en este tema y es si a los pacientes con o los usuarios con esclerosis múltiple yo los coloco a hacer actividades o ejercicios de resistencia muscular. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿O qué de pronto saben sobre si yo debo poner a un paciente con, con ese diagnóstico, hacer ejercicio de resistencia, incluso mejorar algunas cualidades, mirar de pronto la fuerza y más allá potencia muscular? No sé si alguno sabe al respecto. En el chat no hay ninguna respuesta, profe. Muchas gracias. ¿Alguien que de pronto quiera dar algún aporte? Bueno, digamos que hoy en día, digamos que hay como un debate en términos de la prescripción del ejercicio, en términos de fuerza y resistencia y potencia en estos pacientes. Digamos que la respuesta va a depender de varios aspectos. Uno de ellos es la condición física de nuestro paciente, más allá de que tenga un diagnóstico, ¿cierto? Entonces, la condición física de nuestro paciente nos da, digamos que, un ítem para su prescripción. Dos, el nivel de espasticidad que tenga mi paciente, porque no todos los pacientes con esclerosis múltiples tienen la misma puntuación en cuanto a su espasticidad. Y lo otro, aspectos de pronto que no puedo controlar, ¿cierto? Porque hay que ver al paciente de manera integral. Entonces, ¿será que si yo tengo un nivel alto de espasticidad,
será factible realizar algún ejercicio de resistencia en ese grupo muscular en específico afectado. Pues de pronto si yo tengo una bomba de baclofeno o una toxina botulínica, sí voy a mejorar el tono muscular, pero no quiere decir que el tono muscular esté directamente relacionado con la fuerza muscular. Es decir, no, que mi paciente no tenga espasticidad no quiere decir que sea muy fuerte, ¿cierto? Digamos que hay como una línea muy delgada de entender cuál es la prescripción de la fuerza en los pacientes con alteración del tono muscular. Entonces, digamos que hay diferentes estrategias que ya ahorita les voy a hablar, donde yo puedo, digamos que no controlar, pero sí manejar el tema de cómo podría yo mejorar la fuerza muscular, porque pues la espasticidad generalmente no es de manera generalizada, sino digamos que va a ser de manera más, digamos que selectiva, bien sea en mi cuerpo, en miembro superior, miembro inferior, derecho o izquierdo, ¿sí? Pero pues sí lo podemos trabajar. Lo que pasa es que hay que saberlo prescribir, porque no hay que dejar de lado que pues los pacientes con espasticidad tienen hiperreflexia también. Es decir, el aumento de los reflejos osteotendinosos cada vez se aumenta, ¿cierto? Y eso pues va a lograr que mi paciente, cuando yo genere movimientos selectivos, de pronto estos reflejos se aumenten, no va a ser un movimiento controlado y de pronto no un movimiento funcional. Pero por medio de algunas estrategias terapéuticas que ya vamos a hablar, yo puedo de pronto trabajarlo y adaptarlo a mi paciente para que pueda lograr actividades funcionales. Entonces no quiere decir que no se pueda realizar, hay que saberlo prescribir de acuerdo a la condición, porque hay muchos pacientes que a lo mejor no está indicado de pronto por la fase en la cual se encuentren, no es indicado prescribir la fuerza y la resistencia por la condición y la fase en la que se encuentra ese paciente. Pero pues es una cualidad que sí o sí hay que trabajar, además porque de eso va a depender la independencia del paciente y de pronto un pronóstico, por ejemplo, de marcha favorable. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Otra cosa es el fortalecimiento específico. Si yo voy a determinar que voy a trabajar cierto grupo muscular, digamos que siempre lo trabajamos por cadenas musculares, ¿cierto? Bien sea la anterior, posterior, las cruzadas de aperturas y cierre, pero también yo tengo que ser específico, porque muchas veces el trabajo que realizamos a partir de las cadenas musculares globales no es suficiente para realmente lograr con un objetivo de fuerza. Es decir, yo tengo que ir específicamente a algunos grupos musculares, de pronto los más grandes, para generar un efecto mayor. No quiere decir que los músculos de pronto más profundos o músculos de menor proporción no los debo trabajar, claro que sí, pero de hecho tengo que trabajar inicialmente los grupos musculares más grandes para posteriormente, digamos que hacer énfasis en esos músculos que a lo mejor no están tan débiles como de pronto los músculos agonistas más grandes, que son de hecho los que más afectan en este tipo de diagnósticos. En el caso del equilibrio y la coordinación, digamos que hay diferentes enfoques terapéuticos. Yo puedo realizar múltiples técnicas para mejorar esto, ¿cierto? Incluso con realidad virtual también se puede, pero yo también puedo realizar y cumplir un objetivo terapéutico por medio de diferentes estrategias, simplemente con aditamentos terapéuticos, ¿cierto? Pero lo que yo tengo que tener en cuenta es, de pronto en mi paciente, ¿qué es lo que realmente está alterado? ¿Por qué? Porque más allá del equilibrio y la coordinación, el hecho de que estos pacientes tengan alteración en estos dos que anteriormente indiqué es el riesgo de caída. Y eso es lo que tenemos que empezar a reducir en nuestros pacientes, porque evitamos complicaciones, ¿sí? El riesgo de caída aumenta el riesgo de fracturas y si mi paciente pues tiene alguna una ansiedad ósea reducida, pues voy a llevar a una osteoporosis, un riesgo de fractura y demás. Eso es en términos pues complejos, pero simplemente una caída me puede provocar varias cosas. Ahora, además, recordemos que los pacientes, no todos, pero algunos pacientes tienen la alteración del tono bastante elevada, o sea, su espasticidad es tan evidente y tan compleja que hace que pues, sus actividades sean más, digamos que más difíciles de lograr y por ende el equilibrio y la coordinación, pues digamos que es más compleja. Ojo que equilibrio y coordinación no es lo mismo, ¿cierto? Yo necesito hacer actividades, digamos que de dos tareas simultáneas que me permitan, bien sea mejorar el equilibrio, es decir, mantener su centro de gravedad
dentro de la base de sustentación, pero tener una coordinación. ¿Y qué significa que sea coordinado? Que yo pueda tener una sinergia entre los músculos agonistas y los músculos antagonistas y yo pueda generar un movimiento funcional y coordinado, ¿sí? Entonces, como bien lo tengo, les se los había indicado, lo podemos hacer con una terapia convencional, con tecnología avanzada o mezclando las dos, que sería, digamos que lo más ideal para nuestro paciente. Otra cosa importante que hay que trabajar es la propiocepción. La propiocepción en los pacientes con esclerosis múltiple muchas veces está muy afectada de manera que ni siquiera el paciente, yo pidiéndole que cierre los ojos y que realice el movimiento, él determina dónde están ubicados en los segmentos corporales. Entonces es muy importante trabajar la propiocepción al mismo tiempo del equilibrio y la coordinación para evitar el riesgo de caídas. Y lo otro es que la tecnología avanzada me permite que yo haga un mejor feedback sensorial, bien sea visual, bien sea auditivo. Eh, de hecho, los Mayo Clinic, no sé si lo conocen, son unos, ya ahorita les voy a mostrar diferentes imágenes donde me permiten que por medio de tecnología avanzada yo mejore el equilibrio y coordinación de ese paciente y de una u otra manera mejoro la propiocepción. ¿Esto de qué depende? Pues depende del objetivo del terapeuta y de las estrategias terapéuticas que tenga el rehabilitador, porque yo puedo simplemente con una estrategia terapéutica atacar a diferentes objetivos de intervención. Puedo estar atacando el equilibrio, la coordinación, la propiocepción simplemente con una actividad o con un juego. Bueno, digamos que ahí depende la creatividad y las estrategias terapéuticas que tenga el rehabilitador. Bien, algo que antes de mostrarles esto, quiero mostrarles, digamos que más allá de la realidad virtual, hay algo que se llaman los exoesqueletos overground, que es robótica de alta tecnología, y hay de dos maneras. El overground, que es este que ven a su izquierda, ¿cierto? Donde básicamente yo lo que hago es posicionar a mi paciente en bípedo y pedirle al paciente que haga diferentes movimientos, o puedo yo utilizar este exoesqueleto y realizar actividades funcionales. ¿Sí? Es decir, tiene diferentes sensores de movimiento en las diferentes articulaciones con un apoyo a nivel axial que me permite la estabilidad del paciente, y pues usted como fisioterapeuta es quien decide qué va a hacer con este exoesqueleto en el paciente. ¿Sí? La otra estrategia que se tiene que trabajar es con este exoesqueleto de alta tecnología, donde posicionamos al paciente, ¿cierto? Aquí tiene unos sensores, pero también tiene acelerómetros, sensores de movimiento. Tenemos también sensores de presión aquí en la plataforma, y lo que permite es, o bien sea que yo pongo al paciente en una pantalla y le indico que realice diferentes actividades funcionales o una actividad funcional compleja, ¿cierto? Por ejemplo, que no sé, que haga el gesto motor de un tenista o de un futbolista. Y por medio de este exoesqueleto yo permito que el paciente se mueva así el paciente no lo pueda hacer. ¿Qué hago aquí? No quiere decir que yo mejore la espasticidad, sino que los sensores de movimiento, los acelerómetros e incluso todos estos punticos que ustedes ven a lo largo de las articulaciones en mi paciente permiten que yo pues logre que ese paciente logre hacer actividades que a lo mejor si lo hago en tierra firme y sin la ayuda del exoesqueleto no lo va a lograr. Entonces es importante que tengan, digamos que chicos, están viendo los exoesqueletos. Sí, lo están observando. Google le dice no. No, ¿qué están viendo? Yo estoy hablando aquí y de pronto no me están observando. Ah, a ver, Eh, a ver, estamos, lo comparto nuevamente. Ahí ya lo están viendo. estamos viendo una diapositiva que dice exoesqueletos de marcha. Sí, ok, ahora sí, vale, muchas gracias.
De pronto si ven que estoy hablando cosas y no ven la diapositiva, por favor me avisan que yo estoy compartiendo y de pronto no me estoy dando cuenta de si lo están viendo ustedes. Repito, aquí a su izquierda ven un exoesqueleto overground, que es un exoesqueleto donde digamos que yo tengo un soporte axial, tengo soportes a nivel de todas las articulaciones, la coxofemoral, a nivel de cuello de pie, ¿cierto? Y me permite hacer diferentes estrategias de intervención o diferentes estrategias donde yo tengo ese apoyo y del fisioterapeuta. Este es el overground, es decir, tengo el apoyo, esto tiene unos ejes que me permiten el movimiento y ya. Hay otros de alta tecnología, como el que ven a su derecha, ¿cierto? Que tiene diferentes sensores de movimiento a nivel de diferentes estrategias, perdón, de diferentes articulaciones estratégicas, en este caso a nivel de la cadera, de la rodilla y del cuello de pie, que me permiten por medio de acelerómetros, sensores de movimiento, de presión, ¿cierto? Y de contacto, qué tanto se está moviendo ese segmento corporal. Este tipo de exoesqueletos me permiten, como bien les decía, no controlar la espasticidad, pero sí adaptar la espasticidad del paciente al movimiento. Es decir, por medio de estos exoesqueletos yo voy a hacer que el paciente se mueva, ¿sí? Pero sin que la espasticidad de una u otra manera se vea implicada. Es decir, como tiene sensores de movimiento y acelerómetros, y la espasticidad es dependiente de la velocidad del movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor velocidad de movimiento, pues más aumento el tono muscular. Entonces, gracias a que tengo esta tecnología, yo puedo mirar cuánta es la velocidad del segmento corporal y así yo identificar, pues si voy a menores velocidades, a lo mejor la espasticidad no me exacerba el movimiento o no lo empeora, para que me entiendan. Entonces, esta es una estrategia muy interesante. Aquí, pues, lo que ustedes ven es simplemente cómo le están colocando ese exoesqueleto, pero más allá de eso, hay una pantalla al frente del paciente o del usuario y lo que hace él es seguir ciertas indicaciones con asistencia de ese exoesqueleto. Muchas veces lo que hacemos, de hecho, se combina con otra estrategia de alta tecnología, que es conectar al paciente por medio de diferentes electrodos en su cabeza y le decimos al paciente simplemente que imagine el movimiento. Entonces, por ejemplo, le decimos que levante un brazo o levante los dos brazos sin que lo haga, solo que lo imagine. Una vez lo imagine, digamos que detectamos por medio de encefalogramas, ¿cierto? ¿Cuál es el encefalograma, sí, perdón, de resonancia magnética funcional? ¿Cuáles son esas áreas a nivel cortical que se están activando? Y así yo puedo determinar, una vez solamente con que lo imagine, que haya esa intención motora a nivel de la corteza prefrontal, ¿cómo puedo hacerlo yo ya de manera, o sea, que lo haga, una vez lo imagine, luego lo va a hacer? Esto hace que yo haga una interacción y genere una neuroplasticidad, porque simplemente nos damos cuenta que solo con imaginar el movimiento e intentar hacerlo sin hacerlo, valga la redundancia, estoy generando una activación en esa área que a lo mejor por el proceso de desmielinización está afectada. Entonces, fíjese que simplemente con que yo le pida al paciente que lo imagine, que imagine un movimiento sin ejecutarlo, estoy haciendo, digamos que reclutando diferentes conexiones y generando diferentes sinapsis para generar posteriormente el movimiento. Esta es una de las que se aplican. Aquí tengo otro exoesqueleto, pero para el entrenamiento de marcha. Si ustedes se fijan, pues digamos que estos exoesqueletos requieren pues claramente de alta tecnología, pero la pantalla que ustedes ven ahí, si la están mirando, ya cambió la diapositiva. No, señora, sigue lo mismo, la de Es la exoesqueleto. misma, espérame a ver, entonces creo que tengo que salir. Ya. Ahí ya se ve, ok, listo, muchas gracias. Estos son otros tipos de exoesqueletos, pero ustedes se fijan, en el lado izquierdo la chica tiene un exoesqueleto, pero está bajo suspensión. ¿Qué significa eso? Que digamos que no está completamente asistida, como en el anterior, que estaba completamente robotizada por un montón de acelerómetros, de sensores de movimiento, sino que ella está suspendida, ¿cierto? Tiene una especie de arnés y ella va a generar el movimiento y la asistencia que le da el exoesqueleto no es igual a la figura anterior.
Lo que ella hace prácticamente es bajo esas pantallas le indican un movimiento o simplemente como entrenamiento de marcha y ella va realizando movimientos y es como un ejercicio activo asistido. Es decir, que el paciente realiza ciertos movimientos, pero eh, el aparato o la máquina se los termina o se los inicia. Eso quiere decir un movimiento activo asistido, que o inicia el movimiento o lo termina, pero realmente quien lo ejecuta es el paciente. Aquí no es un movimiento que está generado solamente por la máquina o por el robot, o en este caso por el exoesqueleto, sino estoy trabajando las dos. Con ese tipo, digamos que con el anterior también lo puedo hacer. Lo que pasa es que lo voy a hacer dependiendo de la fase en la cual se encuentra el paciente. Si de pronto necesita una asistencia completa, es decir, un movimiento pasivo, o una asistencia moderada, donde yo puedo, digamos que hacer que los pacientes ejecuten cierto movimiento, generar reclutamiento de algunas fibras musculares que quiero trabajar y puedo trabajar también, digamos que cadenas musculares para el entrenamiento de marcha. Entonces, claramente, digamos que estos exoesqueletos me permiten también programarlo de manera que yo pueda determinar cuánto me da el paciente y cuánto le doy yo en cuanto a asistencia mecánica. Y pues digamos que obviamente uno ya manejando ese software, uno puede interactuar con el software y puedo mirar y decirle, bueno, yo quiero que el movimiento esté a tanta velocidad, que la longitud de paso sea de tanta distancia, que me puede medir el ancho de paso, cómo está oscilando y ahí yo puedo determinar la cinética y cinemática de mi paciente en términos biomecánicos, pues para tener, digamos que unos resultados y un cumplimiento de mis objetivos terapéuticos de manera más eficiente y objetiva. En el segundo que ustedes pueden observar a su derecha, es otra especie de exoesqueleto, casi como especie de Locomat, eh, pero él sí es más robotizado. La ventaja de este exoesqueleto es que tiene un software que me permite hacer actividades de la vida diaria y actividades laborales. De este software tienen aplicaciones inmersas dentro del software que me permite programar de manera que yo, no sé, le indique al paciente que maneje un carro, pero en términos solamente del timón, y estoy mirando cómo están sus movimientos más selectivos de dedos de la mano, muñeca y todo el miembro superior, mientras va caminando, por ejemplo. O puedo hacer dual tasking, es decir, actividades de manera simultánea, dos actividades, donde le pido que camine y al mismo tiempo lance un objeto. O movimientos de precisión. Bueno, digamos que hay diferentes actividades que yo puedo trabajar con estos pacientes, teniendo en cuenta claramente su condición de salud y las secuelas motoras que tenga y pues vaya mejorando en el tiempo. Como nuestros pacientes pueden fluctuar a lo largo del tiempo, pues yo voy a determinar cuál es la estrategia terapéutica, cuál es el exoesqueleto más indicado para ese paciente de acuerdo a la independencia que tenga. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Bien, el armeo spring ahí están viéndolo, creo que no. Ahí ya lo están viendo. No sé si lo están Señora, viendo. Sí, sí, señora. vale. Eh, el Armeo Spring es otro aditamento de alta tecnología. Pues digamos que esto es como una continuación de muchas réplicas que se han realizado. Digamos que hoy en día, ya con el tema de la inteligencia artificial, se puede programar de manera que yo le dé un prompt al arameo, ¿cierto? Que el arameo lo que hace es básicamente generarme movimientos del miembro superior y agarres específicos. Entonces, obviamente, teniendo en cuenta, digamos que las cualidades que tenga mi paciente y las deficiencias que tenga, yo puedo determinar cómo puedo programar este. Eso no es un exoesqueleto, es un robot solamente específico para miembro superior. Si ustedes se fijan, yo puedo generar que el paciente tenga estable el hombro, pues en este caso no le está, pero tengo unos amarres para que me estabilice el hombro, el codo, la muñeca y realizarles diferentes actividades. Si ustedes ven aquí, el señor está haciendo un agarre, ¿cierto? Pero esto tiene para, digamos que yo adaptarlo a pinzas, a agarres cilíndricos, pinzas bidigitales, pinzas tetradigitales, bueno, dependiendo del objetivo terapéutico que yo tenga. Pero digamos que
es una estrategia muy, muy interesante, pero me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué hago si yo no tengo un robot como estos? ¿Qué podría yo adaptar en mi paciente de manera que con cosas que yo tenga a la mano, si no tengo acceso a ese tipo de tecnología para mejorar, digamos que su funcionalidad de miembro superior? De pronto, ¿ustedes qué pensarían o qué estrategias tendrían para ello? Me gustaría escucharlos. O manejo con plastilina, Ok, sí, la plastilina. Sí, puede ser. ¿Qué otro? tratar de manejar la mano o brazo menos dominante, haciendo como gráficas con ambas manos para que nos diéramos cuenta de nuestra limitación. Gracias. ¿Qué otra cosa? Serviría también como cepillar nuestras extremidades que quizá no logramos sentir, no tenemos la misma sensibilidad. Ok. Bueno, digamos que, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Disculpe, doctora. Ligia, Ok, muchas gracias. Digamos que tú dices algo muy, muy, muy importante y es que muchas veces la sensibilidad está alterada y claramente lo que yo no siento no lo muevo. Sí, eso es algo que hay que tener en cuenta, porque muchas veces, bueno, dice, bueno, hago diferentes estrategias de integración sensorial, pero ¿por qué lo hago? Lo hago es por eso, porque lo que no se siente no se mueve, ¿cierto? Entonces, una de las estrategias, hay algo que se llama reaprendizaje motor, donde yo utilizo de pronto objetos o diferentes estrategias terapéuticas del común para generar el movimiento. Entonces, por ejemplo, hay una estrategia terapéutica donde, por ejemplo, yo tengo eh, ese juego donde uno, como tiro al blanco, que tiene diferentes niveles circulares y yo le pido a mi paciente que lo haga pues sentadito, ¿cierto? Y que empiece a llegar a esos diferentes niveles de círculos, pues mejorando ese rango de movimiento. Y además de eso, esa plataforma que lo puedo incluso hacer durante la sesión de fisioterapia o le pido al paciente que lo haga, y es que cada círculo de ese tiro al blanco tenga una textura diferente. Entonces yo voy a generar diferentes rangos de movimiento, un reaprendizaje motor en los diferentes rangos de movimiento, bien sea del brazo, del pie, de la cadera, bueno, hay diferentes estrategias y de una vez estoy haciendo una integridad sensorial, ¿sí? Entonces fíjense que no necesariamente yo tengo que tener un aditamento tecnológico o de alta tecnología para generar resultados en un paciente, ¿sí? Yo puedo utilizar diferentes estrategias. Por ejemplo, hay otro ejercicio donde tengo diferentes tamaños de objetos y le pido al paciente que suba y baje esos escalones con diferentes texturas. Eso en el caso de miembros inferiores. Entonces estoy atacando no solamente la movilidad de ese segmento corporal, estoy promoviendo la fuerza y de pronto me sirve para trabajar ciertas fases de la marcha que a lo mejor en mi paciente pues están alterados. Básicamente para decirles que digamos que la ciencia y la evidencia científica me dicen muchas cosas, pero que a lo mejor no en todos los lugares y no en todos los países pues se tiene acceso a todas estas altas tecnologías. Por eso hay que intentar trabajar bajo digamos que la neurorehabilitación convencional, fisioterapia convencional, incluyendo ciertas estrategias de alta tecnología, pero pues lo que al fin y al cabo van a promover en mi paciente es la funcionalidad y la independencia y pues que no nos quedemos solamente en hacer el típico ejercicio de que con un TeraBand, sino que hay muchas estrategias que claramente va a ser dependiente obviamente del rehabilitador para que yo logre objetivos a corto, mediano y a largo plazo. Y una última cosa que me queda por decirles es que
el trabajo con la familia es supremamente importante. O sea, claramente, pues el trabajo que hace en compañía del neurorehabilitador es de vital importancia, pero pues replicar o hacer una programación o un trabajo en casa es muy importante, porque eso va a hacer que el paciente se mantenga, ¿cierto? Y no pierda a lo mejor cualidades que ya ha ganado, aunque la enfermedad o el diagnóstico lo haga, vamos a lograr mantener ciertas cualidades que a lo mejor si se hacen de manera recurrente y si se hacen también en casa, pues voy a hacer que digamos que los objetivos que tenía de pronto a largo plazo ya no son a largo plazo, sino a mediano plazo. Entonces, digamos que a pesar de que yo tenga objetivos realistas, el tema de la rehabilitación, pues no solo depende del rehabilitador, sino claramente del paciente y pues de su núcleo de apoyo que tiene para pues lograr sus expectativas y lograr los objetivos de tratamiento. ¿Listo? No sé si de pronto tienen preguntas, inquietudes. Pues mi pregunta es, pues yo tengo la discapacidad ya de 23 años, desde mis 17 años estoy así con esto y pues yo he hecho terapias y pues sí, como, bueno, a veces que uno como que no, como que le da pereza, le da depresión, que porque no avanza y uno quiere ya, y pues yo sigo así, o sea, mi discapacidad no ha avanzado, o sea, no sé si, si sea muy grave porque yo pues tengo paraparesis, uso bastón y me sostengo de las paredes, pero yo creo que ese fue el gran error haberme sostenido de las paredes y ahora pues, ahora dependo es de la pared y de mi bastón. Tengo pie caído bilateral y pues me formularon bastones canadienses y se me duerme una mano. Entonces ahí me empieza a dar nervios cuando tengo la mano como dormida. Entonces yo creo que no sé si de pronto qué otro dispositivo exista para eso, para mi caso. Ok, vale. Muchas gracias. Bueno, digamos que hay que tener en cuenta varios aspectos en tu caso particular. Digamos, primero, si te dieron una educación en cuanto al uso de los bastones canadienses, ¿sí? No sé si te lo dieron en su momento. Eso es muy importante de manera inicial, porque tú me hablas que sientes como que se te duerme la mano cuando, pues cuando caminas, ¿sí? Sí, yo empecé pues sí, otra vez a retomar lo de la rehabilitación. La fisiatra me dijo que usara los bastones porque ella ve que tengo fuerza en los brazos, pero yo también sufro del túnel del carpio de la mano, se me duerme la mano, entonces en ese momento me pongo nerviosa y yo siento que como que me voy a caer con los bastones, entonces yo hasta he intentado caerme. Entonces desde esa vez le cogí miedo a usar esos bastones y otra vez dejé mi terapia, mi rehabilitación, otra vez hay que... Ya te entiendo. Te hago una pregunta. De pronto, digamos que has tenido rehabilitación para el síndrome de túnel. O sea, digamos que has tenido rehabilitación para eso o no. Pues es que yo no lo veo tan grave porque solamente como que me acuerdo del que sufro de lo del túnel es cuando uso esos bastones, Ok, ok. solo con los bastones. Solo con los bastones, vale. Digamos que eso que tú estás diciendo es muy importante. Por eso yo te preguntaba si de pronto te dieron, o sea, te dieron como un instructivo, te enseñaron cómo realmente se utilizan los bastones canadienses. Porque no es lo mismo un bastón canadiense que de pronto el bastón que tú me dices o las muletas, ¿cierto? Entonces, digamos que tú me dices que solamente sientes esos cuando estás caminando con los bastones canadienses. Nos tocaría determinar cómo lo estás haciendo, ¿cierto? Em, digamos, en qué terrenos lo utilizas, cómo son tus bastones canadienses y cómo lo estás utilizando, ¿cierto? Si de pronto sí es cuestión de que tienes, pues digamos que un antecedente del síndrome de túnel carpiano, o si realmente es otra cosa. Digamos que nos tocaría ver más allá. Ahora, no sé si de pronto te pregunto si tienes alguna férula que utilices en miembros superiores o no lo utilizas, que te hayan formulado. No, no No tengo, pues sí, utilizas pues nada. me dijeron que tengo pie caído, pero pues igual cuando yo fui a llevarlos, cuando fui a mi fisioterapeuta, entonces ella me dijo, es que necesito que usted coja fuerza porque no sé si tiene pie caído, necesito que se fortalezca las piernas para saber si tiene pie caído.
Y pues yo quedé ahí como que, como me asusté que de pronto casi me caigo con los bastones, entonces yo ando Entiendo. como prevenida. Ok, te entiendo. Digamos que, bueno, hay que determinar varias cositas. Si uno, lo que te comento de los miembros superiores de tus manos, hay que mirar cómo estás tú en términos de fuerza a nivel de tronco, ¿cierto? De tus abdominales, a nivel también de tus músculos de la espalda, porque no solamente es que tengas el pie caído, o sea, hay otras, digamos que otras cosas, en este caso lo que te digo, la fuerza muscular en otros segmentos corporales que a lo mejor hagan que no tengas tanto equilibrio y tengas mayor riesgo de caída. ¿Sí? Digamos que si me preguntas si hay otro elemento, pues digamos que eso depende de tu funcionalidad. Digamos que de acuerdo a lo que tú me estás indicando, podríamos, o sea, se pueden hacer bastantes cosas, pero nos tocaría, digamos que hacer una evaluación un poquito más completa eh, para hacerlo. Tú me decías, no, es que yo llevo tantos años. Digamos que esta patología, al igual que otras patologías, por ejemplo, como la enfermedad cerebrovascular, digamos que hay diferentes debates de que hay una ventana terapéutica de tanto tiempo y que después de eso no va a pasar nada. Digamos que yo he tenido pacientes que después de muchos años de llevar sus secuelas motoras han logrado cosas. No digo que están perfectos, que ya no tienen la patología, pero que sí han hecho o han logrado cosas a largo tiempo después de una ventana, después de que les dijeron que es determinado tiempo, no se va a lograr. O sea, después lo que pasa es que sí hay un tiempo donde pues se logran más cosas y después pues digamos que es más difícil lograr ciertos objetivos. Entonces, no quiere decir que tú ya no puedas lograr de pronto una marcha funcional, sino que necesitamos pues, de pronto ver algunos aspectos que de pronto hay que mejorar en cuanto a tu fuerza muscular, la sensibilidad, la integración sensorial, que a lo mejor te ayuden a tener un poco de independencia, pero no quiere decir que porque ya haya pasado tanto tiempo ya no lo vas a lograr. Lo que sí tienes que hacerlo es de manera recurrente y pues también tu trabajo en casa. Pero pues es importante también que tú de pronto a tu fisioterapeuta o a la persona que te está tratando que pues te valore en términos de cómo estás utilizando los bastones canadienses, de pronto que te evalúe en términos de cómo está tu fuerza a nivel de tronco, a nivel de abdomen, que eso es muy importante para que tengas, digamos que te puedas adaptar, ¿cierto?, a una marcha con esos bastones canadienses y que tengas una buena postura, porque puede que tú camines de una manera, pero digamos que no puedas, de pronto algunas alteraciones de pronto de tu tronco hagan que no puedas hacerlo y sí se puede mejorar. Entonces, digamos que es importante que eso lo hagas saber de pronto a la persona con la que te está tratando y que determine y evalúe cómo es tu marcha, o sea, cómo estás caminando con los bastones canadienses y si lo haces de la manera óptima, de acuerdo a la condición de salud y de acuerdo a tus capacidades. Sí, no sé si Ay, logro responder tu pregunta. ay, sí, muy amable. Y sí, Muchas gracias. Sí. señora, con todo gusto. ¿Alguien más? Buenas tardes, doctora Fernanda. Nuevamente, Ligia. Disculpe, yo creo que lo que dice nuestra compañera Lady, a mí también me sucedió. Para mí fue muy complicado manejar los bastones canadienses, inclusive, entonces tuve que regresar nuevamente a ganar estabilidad con el caminador. Eso me ayudó, no por completo, pero sí me ha hecho más independiente y pude regresar nuevamente a utilizar un bastón canadiense con mi mano predominante, que es la derecha. En esos momentos estoy así, pero también he presentado un problema a nivel pulmonar. Entonces, tuve, me mandaron pues a la caminata de los 6 minutos nuevamente a reevaluar este año. Me mandaron nuevamente a junta médica y además me enviaron también a terapia pulmonar porque resulta que en comparación a mi caminata de este año a la del año pasado, se presentó que hay una reducción
y en el espacio en que caminé el año anterior, en metraje, hay una diferencia. Yo la verdad no lo había notado. Lo que yo notaba era que sí caminaba más rápido, más despacio, perdón, más despacio, pero que mi respiración igual está como muy complicada. O sea, es como si mi organismo estuviese inclusive aprendiendo a respirar. O sea, ya no respira igual, no lo siento, pero pues igual por eso me mandaron a rehabilitación pulmonar, a ver qué se evalúa y de acuerdo a eso, pues yo supongo que sabremos qué va a pasar. Gracias, doctora. Mucho gusto. Sí, digamos que tú haces una acotación muy importante y es que, como lo venía indicando, es que no solamente podemos verlo al paciente de las secuelas motoras que tiene, sino como de una manera integral. Entonces, tú hablabas de algo importante de la parte respiratoria. Entonces, en ese caso, pues, digamos que tenemos que enfocarnos un poco más en mejorar esa capacidad aeróbica, ¿cierto? Una vez logremos que tu capacidad aeróbica esté en mejores condiciones, ahí sí volvemos, ¿cierto? Pues a hacer un trabajo más para rehabilitar tu marcha, para hacer un entrenamiento de marcha. Porque si de pronto tenemos una alteración a nivel pulmonar, pues claramente va a restringir tus movimientos y ni siquiera movimientos complejos, sino los más sencillos. Simplemente que es un pasos cortos, va pues obviamente a dificultar esas capacidades. Entonces, ya que lo nombras, sí es muy importante que pues estés en ese proceso de rehabilitación pulmonar, porque a partir de eso es que tú vas a volver a lograr de pronto una marcha un poco más funcional, más rápida, como tú lo nombras, ¿cierto? Pero eso va a depender de esa capacidad aeróbica que tú, pues lo ideal es que día a día empieces a mejorar. Sí, señora, muchas gracias, doctora. ¿Alguien más de pronto tiene alguna pregunta? Creo que ya no hay más preguntas. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar en el último módulo del seminario. A sus correos les estará llegando la asistencia, las personas pues que aprobaron los exámenes anteriores y los que pues cumplieron con la asistencia al seminario para la invitación a la entrega de sus respectivos diplomas. Les estará llegando como la información. También se distribuirá la información por el grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Doc. Que estés muy bien. Muchas gracias por pues dedicarnos este tiempito y pues por ayudarnos con todo este tema de conocimiento. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues aquí aprendemos todos. Perfecto, listo, sí, señora. Entonces que tengan buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.